Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Sean todos bienvenidos a su canal de Motoe Colombia, el podcast, nuestro primer episodio. El día de hoy tenemos una invitada especial, que es una persona a la cual aprecio mucho, la cual ya distingo ya hace un tiempo larguito. Entonces vamos a hablar durante esta serie de podcasts de las experiencias que tienen los diferentes usuarios de la movilidad eléctrica en el país, personas desde la parte aquí donde vivo yo, que es en Antioquia, personas en Bogotá, personas en Ibagué, en Pereira, en diferentes partes de la región del país. Entonces, el objetivo es dar a conocer a las personas y a los nuevos usuarios acerca del uso de la movilidad eléctrica, no solamente en motos eléctricas, sino también usando scooters, bicicletas y sin fin número de alternativas que podemos encontrar en la ciudad, pues, para el desplazamiento que, como conocen algunos, de última milla. Entonces, con ustedes tenemos a Vanessa Tache, usuaria de la movilidad eléctrica, participante del Grupo Moto de Colombia ya hace más de 7 años, creadora del canal Electrocomunidad, canal creado para generar difusión acerca de la movilidad eléctrica, hacer pedagogía a nuevos usuarios y a los usuarios actuales, crear conexión entre las empresas, las personas que estén buscando repuestos, cosas, adquirir un vehículo nuevo, entonces generar esa conexión y generar alianzas con empresas para el apoyo de la movilidad eléctrica. También hace poco tuvo una mención en el Consejo de Bogotá, en una condecoración en nota y estilo del 2025. Ya ella nos hablará un poquito más de eso, entonces vamos a entrar en materia. Buenos Bueno, días, gracias por el noches. espacio, Juli, por invitarme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para En todos. el Muchas gracias así por es. invitarme, Juli. Bienvenida, bienvenida. Vamos aquí, esto va a ser un poco medio improvisado porque mientras nos vamos acostumbrando a ir desarrollando este contenido, pero bueno, eso es parte de las experiencias que vamos a ir teniendo. Entonces voy a ir por acá buscando las preguntas porque Exactamente. como, como para todo hay que tener una serie de preguntas que vamos a hacerle a nuestra invitada en esta ocasión para que nos amplíe un poco acerca de su experiencia como usuaria de la movilidad eléctrica, porque aparte de que ha tenido una moto, no solo es esa moto, sino una moto pequeña en ese caso, para los que más o menos ya entendemos de movilidad eléctrica, que era una Hunter que es como de 350, 1200, ¿de cuánto es el batear? No, eso es de 1200. 1200 De watts. 1200 y luego ya una DP, que es así, es de motor 3000 watts. de 3000, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, dentro de las preguntas que tengo con el tema de la movilidad eléctrica, primera pregunta que no puede faltar es, ¿qué te motivó a iniciar en el tema de la movilidad eléctrica? O sea, ¿por qué llegaste a este tema de la movilidad eléctrica? Si fue por un tema económico, por un tema de facilidad de transporte, o sea, ¿qué hizo que te mm, Que decidieras, me voy a moviera. adquirir un vehículo eléctrico? Sí es. Bueno, yo en el año que compré la Hunter estaba con bastón. Me habían hecho una cirugía que ya llevaba como un año en muletas, pero subirme a una moto a combustión era muy pesada porque no tenía casi fuerza. Cuando vi la Hunter bajita, chiquita, sin necesidad de hacer tanta fuerza, decidí comprarla porque subirme al Transmilenio era bastante tedioso. O sea, era subirme en hora pico, con bastón, sin fuerza, que nadie me diera la silla. Entonces dije, no, yo tengo que buscar un transporte donde yo me pueda sentar bien, pueda estirar la pierna y pueda andar con mi bastón bien cómoda. Entonces
de ahí pues como que nació el tema de la movilidad eléctrica para mí. O sea, fue una solución impresionante poderme transportar sin necesidad de estar pidiendo sillas ni nada de eso. Entonces, de ahí como que esa necesidad de poder estar tranquila y poderme ir sentada. O sea que si bien Ahí fue. entiendo, tu primer impulso fue más una necesidad de tener facilidad de trasladarse de un lugar a otro. O sea, querer hacerlo Exactamente. sin tener que esperar que otros usuarios o personas en transporte público quisieran ceder de esa silla, que a veces hay personas muy incultas y que lo pueden haber en una dificultad y no le ceden eso. O sea, porque pasa, no solamente pasa acá, pasa en muchas partes del país donde hay gente que puede estar una mujer en estado de embarazo y no le ceden a veces la silla. Y eso es muy tenaz. Sí, y es un tema que en hora pico a veces la gente ni se da cuenta. O sea, eso va tan lleno que la gente no se da cuenta que uno va con un bastón. Entonces era también como ese cuidado de mi cirugía, porque duré un año en muletas y eso a veces significaba que me pisaran, que me lastimaran. O sea, y la gente no iba a tener cuidado porque pues cada uno está como en su mundito y pues cada cual intenta protegerse de poderse subir al Transmilenio. Entonces ahí pude como empezar a solucionar ese problema. Para mí fue un cambio brutal. O sea, poder llevar más cosas, poder llevar bien mi almuerzo que no se espichara, poder llevar cosas en el baúl, de poder estirar las piernas, porque la Hunter es un poquito más larga. Entonces, fue algo, un cambio impresionante para mí. De La bajarme de ese Junter, Transmilenio. qué pena Dime. interrumpirte. La Junter es como es una scooter, ella tiene la posibilidad de poner los pies adelante, ¿cierto? Es como Sí, ese es el exactamente. estilo. Luego Sí, buscaré pues como exactamente. foticos. Sí, yo la mandé a alargar, entonces el chasis quedó más largo. Entonces quedó aún mucho más amplia para poder estirar las piernas. O sea, la moto sufrió una modificación, o sea, porque digamos, pues para las personas que no conocen a Vanessa, pues yo la distingo ya, ella, tu estatura es más o menos de cuánto, mide, 1,55. y aún así la moto era más angosta, o sea, la hiciste modificar para poder Sí. que te quedara más cómoda. Realmente, sí, pero realmente esa modificación surgió porque ya como a los 2 años de que estuve mucho mejor, empecé a correr. Empezamos a ir con Eder Piñeros de Electric Power, empezamos a correr en pista. Ah, Entonces yo ok. sentía que necesitaba más voltaje y necesitaba un poco más de velocidad. Entonces le aumenté el voltaje. O sea, estaba de 60 voltios y se lo pasé a 72 voltios. Pero bueno, eso ahorita lo hablaremos porque esa es otra pregunta que abordaremos ya, porque eso es una modificación que hiciste por otro tema, digamos, de otra circunstancia. Porque en el principio Exactamente. lo que inspiró fue facilidad para transportarte de un lugar a otro sin tener que estar soportando esas situaciones de los trancones, que igual las ibas a soportar en moto, pero no con el Pero hecho de sí. que la gente exacto, de forma personal o individual, pero sin el hecho de que otras personas te estuvieran ahí encima, pues como Ujú. incomodando. Sí, Y lastimándolo, más después de una correcto. cirugía tan complicada. ¿Y cómo diste con ese tema, digamos, ya hablando de esta otra pregunta, de conocer la Hunter? O sea, ¿por qué la Hunter y pronto no otra moto? O digamos en su momento, bueno, ya sabemos que por el tema de la operación, pues no podías usar bicicleta eléctrica y No. las scooter en ese entonces tampoco podías estar mucho tiempo de pie. O sea, el tema era... No, yo miré muchas marcas, la verdad. Hice una buena investigación aquí por el lado de la 30. Habían muchas scooter y sentía que eran muy altas y que daban puntas y eso hacía que me lastimara más la pierna. Yo dije, necesito algo donde yo pueda, si voy a parar, que pueda colocar bien los pies. Y esa fue la moto perfecta. Miré la Super Soco, dije, no, muy alta. O sea, vi muchísimas alternativas y la Hunter fue o sea, la solución perfecta porque es bajita, no es tan pesada, es fácil de maniobrar y dije, es esta. O sea, cuando me senté en ella y dije, es esta es la perfecta, puedo poner bien los pies. Y eso que Entonces, yo creo que, dime. dale, dale, dale. No, ¿qué crees que qué? No, pues
yo creo que uno como usuario tiene que hacer esa práctica, ¿no? De sentarse y decir, esta es la moto con la que yo me siento bien, que uno pueda moverse bien, que uno se siente y pueda colocar los pies en el piso, porque yo creo que es algo muy importante y es un tema también de seguridad, que tú puedas poner los pies y no quedes en punticas. Hay gente que dice, ay, no, sí, que uno va aprendiendo con el tiempo, pero en un tema de un accidente o una frenada rápida, uno debe poder saber bien y poder colocar los pies para por lo menos maniobrar bien. Entonces esa fue como la moto perfecta en ese momento. Dije, puedo colocar bien los pies, no se siente pesada, no me duelen las manos, porque hay unas que uno queda súper incómodo, como que la posición es incómoda, pero esa fue la moto perfecta para mí, bueno, el ciclomoto perfecto para mí en ese momento. Porque es que hay que aclararle a las personas que es importante, y lo hemos dicho pues en el grupo Moto de Colombia, hacer pruebas, testear las motos, o si tienen la posibilidad pues en la ciudad, por decir, Bogotá es una ciudad que es muy versátil en el tema, porque hay muchos lugares para venta de motos eléctricas o Claro. ciclomotores, que luego hablaremos un poquito pues como esa terminología, porque puedes ir a un lugar, que en este sitio o a este otro lugar, y pues ya averiguar dónde te pueden dejar testear un vehículo eléctrico, que finalmente Claro. eso que dices es importante, sentir la comodidad, sentir que ese vehículo que vas a utilizar constantemente te permita tener tú la posibilidad de tener sentir la fuerza con la que sale, que estés bien cómoda al momento de frenar con el vehículo eléctrico, que tengas la facilidad de maniobrar, que no te gane en el peso. O sea, son muchas cosas que es Claro. importante al momento de sentirlo. Que si puedes ir con que el uso que le vas a dar, es que voy a trasladar a mi hija, o voy a hacer solamente las diligencias para el mercado, o es para mi uso personal, que ese vehículo se te pueda adaptar a esas condiciones y a la ruta que vas a hacer, más o menos haciendo las pruebas pertinentes, porque pues tú sabes, me pasó a mí, hice una compra de un vehículo eléctrico sin tener bien el conocimiento de eso, y pues obviamente terminé comprando algo que no llenaba finalmente todas mis expectativas. Claro, y Pero se bueno, frustra uno. exactamente, exactamente. Bueno, tengo otra por acá, otra pregunta, y es, dentro de todo ese proceso que luego compraste tu moto, la estabas usando, la ibas utilizando, ¿cómo diste con Moto de Colombia? O sea, ¿cómo llegaste a ese punto para conocer el grupo? O sea, ¿quién dijiste, más o menos que tú te acuerdes, o viendo a Eder, o viste a alguna otra Sí, persona, o cómo fue pues eso? yo realmente empecé a ver videos y yo dije, ay, tan chévere, esa gente sale a rodar. Y empecé primero con Eder Piñeros. Nosotros empezamos a salir, íbamos a Cibate, íbamos a... Nosotros fuimos a muchos lados, a mesitas. Esa junta era muy guerrera, ¿sabes? Fue bien guerrera. Y ya después empecé a ver todo lo que publicaban, porque él también en ese momento ya estaba publicando varias cosas. Fue cuando los encontré a ustedes, porque ustedes ya estaban con él. Entonces ya empecé pues como a meterme un poquito más en el tema. Conocí también a Vivian, que por esa época también estaba manejando Moto E en ese tiempo. Ya van a ser como unos 6 años, ¿cierto? Que Vivian estaba liderando acá la parte de Bogotá. Uy, sí, con Vivian, estuvimos un tiempo largo, porque ella comenzó a hacer pedagogía, sobre todo cuando conoció a este muchacho, pues nos conocía a nosotros, y luego estuvo con este muchacho Julianes. ¿Cuál es el apellido? Yo me acuerdo que él tenía como el grupo vendía como la Super Soco, que era un El muchacho de, calvo, como creo que era el alto. de Bielectric. El de Bielectric. Exactamente, así es, así es. Ese mismo. Sí, sí. Que yo no sé qué habrá sido la vida de ese man. Sí, Yo, yo hablé con él, ya no está trabajando en movilidad eléctrica, pero él nos ayudó mucho. Yo estuve con él en el 2023 en la reunión de la resolución 137609 y con él hicimos la presentación para el consejo.
Claro, Nosotros sí, estuvimos yo, trabajando. yo me acuerdo que en ese entonces convivían, creo que Vivian hizo como un proceso de pedagogía por ese entonces con él, con unos videos. Y pues bueno, que ella no estuvo muy participativa, digamos, de figura pública porque no es lo que más le guste. Pero es una persona que la queremos mucho, pues, y la apreciamos mucho, aunque luego habrá que tenerla por acá en estos medios para ver que nos cuente un poquito qué pasó con su historia de movilidad eléctrica. Sí, Volviendo al tema, entonces, digamos que conectaste con Eder, ahí ya luego con nosotros, comenzamos ahí a hacer un buen feeling, a participar mucho en el WhatsApp, luego a crear los grupos que comenzamos a hacer por ciudades, sobre todo muy sí, sí. activa por Bogotá, con Carlos, con Fabián, que se Ujú. fue generando como esa, afianzando esa comunidad y con ellos pues como la participación. Sí, así Luego es. ya decidimos migrar al grupo en Telegram y igual siempre pendiente pues del grupo en Facebook y eso que ya tú luego estuviste liderando ese grupo mucho tiempo, que ya estuviste Todavía. batallando sola, exacto, todavía, Sí. y Me todavía hay dejaron como personas. 3 años sola. La dejamos morir, tengo que reconocerlo. Se me murió la batería y me morí yo, por así decirlo. Pero bueno, aquí estamos volviendo. Eh, una pregunta que tengo por acá, que igual ya lo mencionaste ahorita, pero para recordarle a las personas, los aspectos que evaluaste en el momento de conseguir el vehículo eléctrico, mencionaste que fuera cómoda para ti, que pudieras poner los pies, que no fuera muy Sí. pesada. ¿Miraste la posibilidad de que la batería fuera extraíble o eso no era un impedimento para ti? Eso, No, realmente vivo en un primer piso, entonces no fue algo como que yo dijera, uy, sí o sí la necesito que sea extraíble. No, en ese momento no fue como una necesidad. Digamos, era más que yo pudiera colocar los pies y que pudiera tener un baúlcito en la silla. Eso para mí fue súper importante. esa levanta, el apoyo aquí y levanta en este Sí, sentido para uno guardar aquí las para poder cosas. guardar cosas. Sí. Entonces ahí llevo las rodilleras, porque siempre utilizo, pues con el tema de mi cirugía, cuido mucho mis rodillas, siempre me van a ver con rodilleras. Las rodilleras, los guantes y el impermeable que no puede faltar. Y bueno, ahí siempre llevo también herramienta porque uno nunca sabe. ¿Y cómo le va cruzando los puentes y los ríos en moto? Los puentes esos, bien, sin problema. No le Pues no es lo genera. mismo subir un puente con la Hunter que subirla con la DP, ¿no? Ok, esa es una diferencia importante. Sí, sí, eso sí es muy Porque, cierto. Con la DP toca bien, o sea, uno puede andar a 30 por el puente normal, pero con la DP, con la Hunter sí se sienta un poquito más, toca como que ayudarle un poquito porque sí se siente un poco colgada, no tanto, pero ahorita sí aquí están haciendo todo lo del metro y los puentes están mucho más altos, entonces sí he sentido la diferencia con esos puentes. claro, se siente ya, digamos, como ahí sí pesa sobre todo esos mil La doscientos que inclinación. no, que exactamente esa inclinación la moto no alcanza. Digamos que de pronto lo que habría que hacer, diría yo más o menos, es, pues ya eso mirándolo como para los usuarios que ya conocen, sería cambiar de pronto la controladora, con tal de pronto de configurarla un poquito más, pero eso ya son pruebas de ensayo y error, Sí, pero pues igual con los puentes y con estos trancones uno va suave, o sea, uno sube suave. Ya cuando está vacío y uno quiere ir un poquito más rápido, ya es que se ve la diferencia. correcto. Bueno, Ujú. dentro de las otras preguntas que tengo, ¿actualmente usa vehículo eléctrico? Pues creo que por obvias razones la respuesta va a ser sí. Ya, Sí. pues aparte de uno, tiene dos. Entonces, decir que no los usa, pues, o sea,
creo que este no es todo el el tiempo. caso. O sea, los únicos momentos en los que no has usado es vehículo eléctrico es cuando te han hecho pues las intervenciones, las cirugías. Que Sí, ya- aunque mi hijo pues ahorita es el que los mueve las dos motos. Sí, digamos que tienen ciertas actividades y de acuerdo a si es algo muy cerca, se van en la DP. O si es algo muy lejos, se van en la DP. Si es algo cerca, se van en la Hunter. o sea que mejor dicho, le corrieron el butaco a usted, la silla y todo, o sea, ya. Algo así. Pero digamos que Sí, pero pues, con él alternas el uso de usar los vehículos, de las... que si no es Exactamente. uno es el otro. Que Exactamente. entonces, de los que has tenido ya sabemos entonces la DP, que es la más reciente, y la Hunter, que La son los Hunter. vehículos. La Hunter todavía se consigue, esa moto, yo no sé si esa moto todavía se Pues consigue, esa es ya la de segunda. misma, es muy parecida a la Yadea. Es la misma, es prácticamente la misma Yadea, la X-Men. Básicamente eso, hay Pues que aclarar una cosa y lo que iba pues para ir a darte paso, es que diferentes marcas o empresas traen vehículos eléctricos y tú puedes ver, este es igual en este y es con este, y lo único que ellos hacen es cambiarle el nombre o conservan el nombre donde la exactamente. traen. Es Sí eso. es. Porque originalmente es como la X-Men. Esos todavía se consiguen. Ujú. La Sí. Sesmen es cuál, o sea, esa misma moto. Sí, es esa misma moto. Ok. Sí, es esa Y en misma la moto. Lo que DP, pasa es que tienen, sí, dime. lo que pasa es que sí hay ciertas diferencias porque hay varios modelos de X-Men. O sea, sí vas a encontrar unos más pequeñitos, un poquito más grandecitos, pero es como el mismo modelo. Solo cambian algunas cositas, de pronto la farola o de pronto es un poquito más alargadito, pero es como la misma esencia de las que las trae ya de... Y esas motos las has visto ya, pues ya me imagino que en litio, que ya eso ya el plomo muy pocos los deben usar en esas motos. Sí, ahorita se ve bastante el litio, que los traen ahí debajo de la silla. Ahora, más que todo en la silla, antes lo traían en el posapiés, ahí en la parte donde uno Abajo. coloca los pies. Ok. Sí, O sea que ese espacio ya lo quitaron o lo suprimieron o pues, o sea, o simplemente lo pues depende modificaron. el estilo. Depende del estilo, porque hay algunas que traen, por lo menos la que tiene Jen, viene en los pies y hay otras que sí vienen en la silla. Ujú. Ya depende del estilo. Ok. Y también depende de la batería, ¿no? Si cabe en el sillín o ya toca en los pies. Ah, Depende sí, también del amperaje y claro, el voltaje. por el tema de la capacidad, de la autonomía que quiera la Claro, persona de exactamente. pronto, entonces ya la batería no le cabe en ese mismo hábitat. Claro. Una pregunta muy importante como para que las personas se hagan una noción eh, del uso de los vehículos. ¿Cuál es el hábito que tú tienes con tu vehículo eléctrico? O sea, tú llegas, o por decir, vas a iniciar tu día y vas a usar tu moto, revisas el voltaje, revisas cómo está la batería, o cómo es un día a Sí, día digamos que usando tu moto. el día a día es, bueno, por lo menos en la mañana yo llevo a mi hija al colegio, siempre reviso luces, reviso pues la parte de atrás que todo esté funcionando bien. En la noche generalmente pues dejo más o menos como unas 4 horas. Yo nunca la dejo descargar full, o sea, mis recorridos no son para descargar full, pero trato que esté entre el 90 y 95%. Entonces el día anterior ya se ha cargado. Entonces yo sé que la moto ya está cargada, igual siempre reviso el voltaje, o sea, eso para mí es, yo sé que por lo menos en la Hunter, más o menos entre 79 y 80 voltios siempre tiene que estar. Si algo pasa, está menos de eso, me preocupa porque algo raro pasa porque siempre la mantengo sobre esa. Y en la ADP tiene que estar más o menos entre 80 y 81 voltios. O sea, eso es como lo más importante para mí antes de salir. Si no está sobre eso y voy a hacer un recorrido largo, voy a tener problemas. Entonces reviso eso, reviso las luces, reviso el pito y siempre reviso las llantas. Yo les tengo como un sensor, podría decirse, no, es como un indicador en las llantas para que siempre están en verde. Si están en rojo, me toca ir a echarles aire. Entonces eso también es algo importante porque si no tengo bien las llantas,
básicamente voy a tener un gasto mayor de energía. Entonces Pero eso es como lo primero. tengo una pregunta, o sea, ese indicador, o sea, el que tú usas en las llantas de presión es un indicador lumínico, por lo que entiendo, o sea, que Sí, yo me sí acuerdo tiene, que Raúl utilizaba uno que era, creo que se llama TPS, que ese es como envía como con una antenita, que envía una señal a un aparatico que ponen en el manubrio que indicaba cuánto era la presión en ambas ruedas. no, ese va directo en la llanta, ese va directo ahí en la llanta. Entonces tú ves, o sea, visualmente tú lo ves de una. No necesitas ni prender la moto. Visualmente ya en la llanta, si está en rojo, tienes que ir a echar aire. Y, pero eso Ya es se momento. configura o cómo viene ya No, preestablecido para decir, simplemente lo enroscas y ella está pendiente del aire. Simplemente enroscas ahí, quitas la tapita de la llanta y enroscas ese. Es como en vez de utilizar la rosca normal de la llanta, colocas esa rosca y ella te da como la indicación si está en rojo o está en verde. porque Si está en rojo, yo me acuerdo que lo que uno usa es el calibrador, pues yo arcaico, es yo, como si ah, fuera un vamos a mirar. calibrador. Pero Sí, entonces tengo una básicamente es como si pregunta. fuera un calibrador. Ese dispositivo, pues eso me imagino que lo compraste por AliExpress, algo así. Ese dispositivo ya viene Sí. graduado para saber qué presión es ese, si está por debajo, no sé, voy a decir 28 PSI, ya te va a marcar una alerta. O, Pues ese no es que se gradúe, sino que él simplemente da el indicador cuando ya está muy bajita el aire. O sea, tú no le tienes que configurar nada, simplemente lo enroscas y ya. pero sí tiene que tener de pronto algún tipo porque la luz va Sí, cambiando, debe tener ¿cierto? algo. Sí, porque la, Sí, es como un indicador. Me toca revisar bien, pero él va cambiando. Es como si fuera un colorcito, simplemente cambia de color. No tiene nada lumínico, sino es el indicador de pasa de rojo a verde. A rojo a verde cuando ah, le inflas los llantas. solo dos colores, o sea, o es rojo Sí, o es solo. verde. No, no hay que un Exactamente. naranja o que se está No. cambiando solamente dos. O sea, o estás bajito, Ujú. que tienes que echarle aire, o O estás, estás bueno, bien. de todas maneras es un tema Ex- que no me parece mala idea, o sea, es un tema, un tips que puede servirle a la gente, el tema de conseguir Sí. esos indicadores para saber que Y es gana muy tiempo. económico. Ujú. Sí, eso cuesta, bueno, yo lo traje por AliExpress hace como 4 años y me costó como 2.000 pesos. O sea, es algo muy económico y que le puede salvar a uno la llanta. Ok. Pues también el gasto de energía, porque sí se siente la diferencia cuando tú estás bajito de aire de llantas. Es que en vehículos eléctricos, pues para los que somos usuarios o hemos sido usuarios, sabemos que tener las llantas mal calibradas es un consumo energético mayor, Adicional. adicional, porque pues va a haber mayor contacto de superficie de la llanta con el pavimento, con la superficie de contacto y entonces genera más fricción y por ende mayor consumo de batería. Por lo tanto, se trata de Exacto. que esté inflado en el punto óptimo que requiere cada persona para hacer sus recorridos. Una pregunta, la Hunter también es voltaje 72 voltios en la batería, o sea, en la Sí. nominal. Por eso me decías más o menos ahorita lo del voltaje que tenías como de referencia. Tú le tienes un Exacto. indicador o ella dan un indicador de voltaje, estoy en tanto de voltaje. Sí, apenas uno prende la moto, te da el indicador. Apenas se prende. Porque hay motos que sabemos, hay motos que hemos visto en las ferias que son por rayitas. A mí la rayita no me dice nada. Sí. Pues usted sabe que puede haber una rayita aquí cerca a la roja y puede haber uno aquí o más baja o ya pasó a la roja y eso simplemente es gráfico, pero cuando uno puede acelerar se puede caer la tensión, entonces Claro. genera como esa sensación de que me voy a quedar sin batería, pues ya estoy pasando a este, entonces no sé cuánto me va a durar. Eh, yo pienso que no hay nada como lo numérico. Si tengo aquí este valor Claro. de tensión, va a ir bajando, bajando, sé que se muere en esta. Sí, y a la final uno va aprendiendo a conocer su vehículo, ¿no?
Entonces, si uno la tiene cargada todos los días, uno sabe, por lo menos yo sé que la Hunter me hace entre 50 y 55 kilómetros y yo sé que eso es el viaje que yo puedo hacer máximo y pues uno ya mira por Google Maps, entonces, que 13 kilómetros de ida hacia allá, 13 de regreso me trae y me sobra batería, listo, no tengo problema y arranco. Entonces ya uno como que se mentaliza, se vuelve como muy mecánico hacer eso, ¿no? Pues a veces puede costar un poquito al inicio, pero ya uno, pues con tantos años en esto de movilidad eléctrica, ya es como muy normal mirar cuánto se va a gastar uno de ida y regreso. Pero mira que ese tips Y ya, es importante para las personas, sobre todo las personas nuevas y para los que, pues, porque los que tienen baterías grandes, pues no han de mirar mucho eso, porque, pero es la planificación de la ruta. Yo siempre he claro, dicho, la planificación de la ruta es importante para saber si esa batería que tú tienes, en el estado que está, lo que vas a hacer, tu día a día, si te vaya a alcanzar para, si no tienes dónde cargar, dónde vas a llegar, para al menos regresar, con el fin de que no claro, te vayas a sí, quedar colgado. Eso es importante pues hacerlo, ¿cierto? Esos son hábitos, sí. entonces, revisar todos los días el vehículo eléctrico, el voltaje, digamos, la inspección visual de las llantas. Siempre carga con el Exactamente. cargador, valga la redundancia, la moto. Sí, sí, sí. Eso es sí, infalible, hay que tenerlo porque uno no sabe en Sí, dónde claro. alguna novedad o se extienda el recorrido. Pedir, Claro, deme eso 5.000 toca de y carga. llevarlo bien, ¿no? Y Sí, llevarlo bien en su cajita, mirar como que no vaya a golpear para que no se vaya a dañar en el recorrido. O sea, hay que tener también ciertas cosas, no es como echar el cargador ahí a la maleta y que caiga, no. eso. Hay que llevarlo en ciertas condiciones para que no se vaya a golpear el cargador, que eso es algo también súper importante. Y hay un tipcito, por lo menos yo aprovecho el regenerativo, ambas motos tienen regenerativo y me han salvado. Debo decirlo porque yo he sido antes era un poco loca en los recorridos y por lo menos en la ADP he salido con, no sé, recorridos de 26, 30 kilómetros con 71 voltios, que eso es poquito, pero con el regenerativo uno ya sabe manejarlo, entonces en bajadas aprovecho el regenerativo, si veo un semáforo, dejo de acelerar y voy apretando y eso ayuda también como a regenerar un poco más. Bueno, yo bien por ese lado, sino que pues yo en mi caso cuando tuve la Intrepid, a mí no me servía tanto eso. Regenerativo no me ayudaba, no No, es veía, que en Medellín no es veía, difícil. no me ayudaba eso y sobre todo porque había zonas donde suba y realmente lo que uno bajaba no compensa y pues no le veía pues No, como es que mucho o ayuda sea, en eso. claro, y es que aquí pues en Bogotá es plano, es muy poco las subidas que hay que hacer a menos de que vivas por allá en una loma, pero pues aquí ayuda mucho el regenerativo. Yo en bajadas de puentes regenero que si yo veo que el semáforo ya va a pasar en rojo, me voy suavecito y voy frenando. Entonces uno va cogiendo como esos titsitos. Ahí son titsitos. Está Cuando bien, uno va sí. como medio más de carga. Todo eso es práctica, son prácticas y cosas que le van enseñando a las personas y va uno aprendiendo y las personas van ensayando, van probando. Claro. O, tú hablabas ahorita de un tema, voy a por aquí saltarme una pregunta, pero dentro del vehículo eléctrico, ¿qué modificaciones le has hecho a tu vehículo eléctrico? O sea, hablaste en Bueno, la de Hunter, la en la Hunter, pues vamos a hablar primero de la Hunter por lo que contaste ahorita las carreras y luego hablamos de la DP, qué modificaciones le hiciste. Entonces, dale. Bueno, la Hunter sí fue más que todo por las carreras, se le aumentó el voltaje, pues básicamente para tener un poco más de velocidad, se le agregó una batería, se tuvo que cambiar sí o sí el controlador porque ese controlador pues no resistía ese voltaje, obviamente para compensar todo eso se cambió el taco, se alargó el chasis para que pudiera tener espacio para la otra batería. Digamos que esa ha sido como el cambio más grande que ha tenido esa Hunter. Ya con ella llevo, ya va a ser 8 años. Wow. Entonces ha sido como una guerrera. Es la primera vez que este año le cambié de baterías. O sea, Ca- sí estuvo un año y medio
quieta por temas de baterías, pero este año la reviví. Dije, no, esa bebé hay que revivirla. El Y cariño es que a mí verdadero. me encanta. Sí, sí, la verdad, incluso ha sido más aventura con la Hunter que con la DP. Con la Hunter ha sido una locura. Yo fui a Cibate, a Choachí, nos fuimos a Huasca, o sea, fueron muchísimas aventuras. Tengo muchos recuerdos bonitos de ella. Aunque es de motor, sí me gustaría como a veces aumentarle, mandarlo a embobinar, pero ha sido muy funcional para el tema de mi cirugía, por comodidad, para hacer mercado ahí adelante, eso es una belleza. Ahí uno acomoda bien los paquetes y funciona muy bien. Por comodidad, a mí me parece que la Hunter es mucho más cómoda que la DP. El sillín de la DP es un poco más incómodo y la posición. Sí, yo amo esa moto, o sea, si me dicen con cuál se queda, me quedaría con la Hunter. O sea, no, la de es divina, en diseño es muy linda, pero en trayectos muy largos la Hunter funciona muy bien y que uno va súper cómodo. Claro, por la postura de la Hunter se facilita Claro, el traslado. Si bien lo que dices no es rápida, no es pues, como para estar así, uff, que voy a estar como en la EP más a mayor velocidad. sí, Para lo que necesitas finalmente, que es un desplazamiento de un lugar a otro, tú lo haces de manera cómoda. La otra, digamos que por exactamente. su diseño tan deportivo, hace que uno, o sea, para un piquecito, como llamarían los de gasolina, un candeleito ahí con la moto, sentir que jala, que mueve, pero Sí, obviamente esa postura hay que parar luego cuando uno no está muy acostumbrado, porque toda esta parte de la espalda, sí, la parte posterior, se va agotando y la posición de las manos también se va cansando, el- o sea, toda esta parte sí, uno se le puede ir adormeciendo si no estoy mal. Yo ese sí, tipo de motos no he manejado. esta mano me pasa. Con esta Ujú. me pasa que se me duerme y me toca hacer ejercicios de parar y hacer, aunque eso es una recomendación, cuando uno hace trayectos largos, cada hora y media, uno tiene que parar a hacer ejercicios de las manos, pues para evitar ese tipo de cosas. Pero sí, sí, o sea, en cuanto a posición, sí, me encanta la Hunter porque yo puedo sentirme cómoda y ni siquiera tengo que estar parando. Uno mueve un poquito las manos ahí mientras va manejando y sigue. O sea, uno puede seguir. Con la de P sí es el estilo deportivo, cansa un poquito, Muy bien, muy pero bien. pues igual. Bueno, y de la de P no ha tenido mucha modificación, sí he sufrido un poquito, debo decirlo, con la de P sí he sufrido mucho en cuanto a la batería. La batería sí ha tenido que hacérsele varios mantenimientos. En alguna ocasión se filtró agua y se dañaron varias celdas. Se dañaron todos los anillos o sea, toda la parte de los anillos de las pilas se tuvieron que cambiar. Hace poco se le colocó un balanceador porque había una batería que estaba molestando. Un balanceador interno, aparte del BMS que ya tenía, que ese se le colocó hace 2 años. Sí, o sea, sí se ha sufrido un poco. Digamos que si tú me preguntas, a veces sale un poco más rentable tener una batería de plomo, aunque es más pesada, pero cuando tú vas a hacer un mantenimiento de una de litio, se siente el dolor económico. Sí, o sea, uno sí tiene que ser muy sincero en eso, y es que cuando una batería de litio falla, puede salir un poco costoso. Y esas Sí, son las claro. cosas que la Hunter nunca me ha fallado. O sea, con la Hunter yo nunca he gastado plata. Esas baterías duran. A mí me duró 4 años una batería de plomo y nunca tuve que hacerle mantenimiento de nada. Pero esta de litio, uff, sí, sí se ha Pero, sufrido. pero tú tienes en la Hunter en estos momentos litio también. No, tengo plomo. O sea, igual corriste en esas carreras con plomo, con batería de plomo, Sí, porque es que el plomo es más pesado. Mera aventurera. sí, sí, sí. Y aún así le fue bien. O sea, porque uno pensaría, ¿no? Esta moto que va a correr con Sí, batería de sí. plomo. Es que lo importante es saber cómo correr. No, no, tiene razón. O sea, es que no todo simplemente, no todo es velocidad, porque por eso está en un No, circuito donde se tiene que bajar velocidad, saber cómo tomar la curva, luego volver a acelerar. Obviamente todo eso va para los que ya saben, pues, cómo va configurado y se va organizando el punto óptimo para la moto y se aprende, se va claro. memorizando el circuito.
pero sí, o sea, Claro, y eso era un circuito de cada 8 días. Nosotros íbamos cada 8 días a correr allá. Entonces uno ya se sabía la curva, o sea, eso era una locura. wow, no, qué experiencias, qué experiencias. Luego andaremos en eso en más adelante, en otros momentos. Eh, una otra pregunta que tengo por acá. Eh, pues ya me has mencionado muchas cosas de lo que disfrutas de la Hunter, está claro que para tus facilidades, tu comodidad para el desplazamiento, para el mercado, para ir de un lugar a otro por la comodidad. Y el ADP, pues que la potencia que tiene la moto, las distancias que tiene para sus desplazamientos. Entonces, digamos que ahí se reúne un poquito de todo eso, como la ADP aparte. Pues todo suena, ahorita mirándolo, todo muy chévere, muy bonito, pero obviamente la movilidad también tiene su lado oscuro, su lado gris, o que Claro. uno va sintiendo que ya lo has ido mencionando, que precisamente hoy acá ese, ¿qué novedades o situaciones inesperadas has tenido con tu vehículo eléctrico y cómo las has resuelto? Si es que los has logrado resolver. Uy, yo me acuerdo que con la Hunter la compré, uy, eso fue como para mayo, eso fue para mayo de hace rato. Empezó mayo, junio, normal, julio, normal, agosto y llega septiembre. Llega septiembre con sus lluvias acá en Bogotá. Oh, por Dios, empiezo a sufrir. O sea, aquí no son los charquitos, aquí son los charcotes. Y esa Hunter tiene el sensor en la pata. Pues me ha dejado esta moto que tenía ganas de botarla por un barranco. Me dejó botada. Yo no tenía ni idea. ¿A No cuánto tenía ni estaba idea de de ese la casa? bendito sensor. ¿Cómo? ¿A cuánto estaba de la casa? No. Ahora nos Entonces me dejó reímos. botada. Ah, siga, No, siga, sí, porque ahorita me río, en su pero momento no. en ese momento sí fue complicado porque yo no sabía qué le estaba pasando. Y pues claro, el sensor se había mojado, le había entrado agua. Pasó una vez, pasó 2 veces, hasta que un día me aburrí y me orillé y le corté el cable. Dije, a mí no me va a dejar esta vaina botada. Y seguí. Dije, era el cable. Ya con el tiempo fue que ya aprendí, pues empecé a conocer con el grupo de Sí. Eder un poco más de técnicos, me explicaron, no, mira, hay que impermeabilizar todos los cables, y sí, se le impermeabilizaron todos los cables. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo le colocaba una bolsa por encima porque las luces se volvían locas, entonces se impermeabilizaron los cables del pito, el pito no servía cuando se mojaba, Mm. no funcionaban las direccionales, y yo andaba como con una bolsa negra impermeabilizaba así mi moto, porque si llovía pues no tuviera esos problemas, pero simplemente era un tema de impermeabilización. Ese fue O sea como el que primer... si te entiendo bien, te interrumpo ahí, tú le ponías como una bolsa negra, como cuando uno lo coge un aguacero, le hace un roto a la bolsa y se la pone para que no se mojara. O sea, la moto le ponías, rompías para que quedara la como un forro. farola. Ay, güey, pucha. Ay, güey, yo me imagino que Sí, la gente te miraba, esta señora, ¿qué le pasó con la moto? sí, esta ¿Qué señora pasó? está loca. Sí. Y le Ay, qué- ponía cinta negra al acelerador, porque a veces se filtraba el agua por el acelerador y dejaba de acelerar. O sea, eso era, fue pucha, era una locura. Entonces sí empecé a ver que ya con la impermeabilización hasta el momento no volvió a molestar. Pero sí fueron 3 meses que yo no sabía mucho, me sentía frustrada. Ya después fue que empecé a ver que era un tema de impermeabilización. No es que no funcionen las motos eléctricas con el agua, no. Es que hay que impermeabilizar para evitar todos esos problemas. Inclusive a las motos de gasolina cuando les entra agua al carburador o el agua está muy arriba se apagan. O sea, normal. Es cuestión de saber cómo ir arreglando, fixeando esos errores. Yo tengo ahí Sí, una inquietud. Ya que hablas de ese tema, ahorita pasaremos a la despedida ahí en la Junta. Eso pasaba ya hace lo que llevamos acá 7 años, pues de que nos conocemos y siguió sí. pasando a lo largo de ese tiempo. Pero hoy en día,
hoy en día las motos todavía presentan esas novedades, que pues, o sea, no escucho mucho de Sí, que sí, o sea, todavía esas mismas motos siguen, ay, sí, se me bloqueó, el acelerador sí, no funciona, la sí, pata, sí. no sé. Sí, si tú miras, yo todavía sigo administrando el grupo de moto en Facebook y si llegan personas con eso, entonces uno les dice, ¿tiene sensor de pata? O sea, uno ya sabe, ¿tiene el sensor de pata? No, no tiene, listo, descartado. ¿Se mojó el acelerador? Listo, quítele las pachas y límpielas. Y coja un limpiador de contactos y límpielo con eso. Entonces uno ya va descartando a ver si es eso. Ah, no, es que las direccionales tampoco me funcionan. Ah, no, es tema de agua. Mándalo a impermeabilizar y se le quita ese problema. Sí, Bueno, eso sí pasa. de eso no se ha hecho videos, pero no faltaría hacer como un videito tips de las cosas que pueden pasar con tu moto eléctrica. Que si te pasa esto, pues es que revisarle o pedirle al técnico que le revise esto. Que, Claro. Sí, yo por lo menos ya como antes de mandarlo a impermeabilizar ya sabía que tenía que dejarla toda una noche secando y limpiarle los contactos y al otro día funcionaba bien. Hasta que le corté ese cable del sensor de la pata y ya, fin de la historia. pero pues en el caso ese de la pata, pero en el del acelerador sí le tocaba dejarla envuelto Ah, no, sí tocaba con limpiar cinta. y sí. Ujú. O cambiaste a otro acelerador, porque a mí me pasó eso una vez y yo ya luego cambié de acelerador, alguna vez le compré a uno y no recuerdo dónde compré el otro y eso funcionaba una maravilla. No, pues, obviamente la sensación de que me quedaba al principio cuando iba a caer un aguacero, yo ay fue pucha que no se aísle, pero bueno, vamos para adelante. Sí, no pasaba nada, entonces dije, pasó la prueba, cayó el chaparral, listo, ya sé que está bueno, entonces Sí, garantizado. en una ocasión tuve que cambiar el acelerador porque sí estaba molestando, pero solo le he cambiado una vez el acelerador a la Hunter. Desde ahí, ni más. Sí debo decir que le tengo un poco de miedo al agua y tengo cinta negra por si las moscas. Ahí. Y no has derrapado o el tema de agarre al piso mojado, ¿cómo te ha ido? O sea, me imagino que con la de Hunter Bueno, debe ser más cómodo, pero con la de P sí, por la potencia, un poquito más de sí, con la de P he tenido dos accidentes. doble. En una ocasión fue, bueno, la primera vez que salí con un grupo, yo salía mucho con grupos a gasolina, me gustaba mucho salir con esa gente porque, no sé, como que iban un poco más lejos y yo también quería probar la DP, pero ellos manejan duro. Entonces uno en eléctrica pues se procura ir como un poco más suave para que le dure la batería. Y eso fue para ir a Huasca, veníamos por Briseño, por el lado del Jaime Duque, y miércoles, esta gente me dejó y yo no cogía el ritmo y me daba un poco de nervios porque era la primera vez que salía. Y era de noche y las luces de la ADP no son muy buenas. Entonces empecé a acelerar, iba como a 80 y no me di cuenta y había un policía acostado y salí a volar. Ese fue el Uy, primer accidente que juepucha, tuve. trin, juepucha. Sí, salí a volar. Afortunadamente, yo le había mandado a colocar las defensas, no fueron rasguños. Yo llevo siempre con la chaqueta de protecciones. Sí tuve contusiones en este hombro, pero de ahí no pasó. Afortunadamente, pero sí fue un susto tenaz. Y el año pasado que íbamos para el congreso, que teníamos una reunión de las patinetas, de todo el tema de reglamentación, cogí una mancha de aceite y no, es difícil poder controlar la moto al piso. Hijo de pucha, pero estaba Allá frenando o simplemente ibas y ahí mismo pasaste sobre la manchada y perdiste el control. pasé por la mancha y perdí el control. Juepucha, bueno, por aquí vas a Sí, ver una entonces, felina pidiendo atención. Ay, fue sí, madre, sí, eso con, fue como lo más difícil. En ese momento yo me acuerdo que Fox me ayudó a quitarle las luces, se dañó uno de los sliders, o sea, esa caída fue dura. Logré llegar con esa moto un poco varada, pero
Sí, me da mucho dolor porque le he metido plata, la verdad. Sí, se le ha metido plata a esa ADP en los sliders, en una cosa, en la otra, en la batería. Y una caída, pues duele porque significa toque irla a pintar, las cosas que hay que arreglarle. Tú sabes, Así es es. dinero. Plata, plata y plata que eso cada vez que uno toca esas motos a veces uno dice, "Ay, pucha", pero pues, o sea, son motos que si sus mantenimientos son muy distintos a los de las motos Claro, a combustión en el sentido de que pues, o sea, lo que es batería y tu controlador y todo eso, tienen los mismos cambios de llantas, frenos, claro. luces, eso pues obviamente son cosas, pero sus costos tienden a abaratarse a veces cuando todo sale muy bien con la moto, pero cuando pasan esos daños, que falló algo en la batería, que falló el Claro, BMS, que las partes plásticas que se fisuró, que hay que hacerla arreglar, porque esas papas plásticas no se consiguen o no le casan las de la moto de gasolina, entonces ahí es donde sí, duelen los que yo llamo los ayayay, ay, 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 con esta platica que hay que sí, sacarle eso sí es cierto. para poder pagar eso. Entonces, bueno, voy acá que íbamos revisando y esta pregunta es muy interesante. ¿Qué retos has enfrentado al usar un vehículo eléctrico? O sea, cuando tú has dicho, bueno, yo con la Hunter me ha tocado pasar estas situaciones, ya mencionaste un tema como fue el uso de la situación con el agua, que otras novedades, Sí, subir los puentes. uf, yo me acuerdo que hace como un tiempo, unos 5 años, yo salía con los Evo Bikes, uy, no me acuerdo ahorita muy bien el nombre. Con ellos era ir a pueblitos y todo, y nos fuimos para Chuachi. De ida, súper bien. De regreso nos quedamos varados en un páramo. Una pregunta. Y Soachi, yo que no distingo muy bien es esa zona de Cundinamarca, de Bogotá, ¿a qué distancia está? Para más o menos uno hacerse una idea en uy, está recorrido. casi a hora y media, más o menos como hora y media. Eso en tiempo, pero en distancia lo mediste. Yo creo que eso eran como unos 25, 30 kilómetros más o menos de donde estábamos. O sea que la Hunter había que El cargarla ya para poder problema, regresar. sí, sí, tocaba, pero el problema fue el regreso. O sea, de ida era como bajadita. Al principio sí uno sube un poquito la montaña y por donde nos fuimos no estaba tan tenaz, pero de regreso era pura subida, suba, suba, suba. Y cuando suba, Ay, suba, suba, nos encontramos con un páramo. No, o sea, eso fue recién estábamos con la goma y eso fue sí. un domingo por la mañana y yo tuve que mandar a mi hijo en un bus. O sea, ni siquiera me pude traer a mi hijo conmigo, me tocó mandarlo en un bus y nosotros por allá varados. Hijo, pues. Y nos caminamos como una hora hasta que encontramos una finca que salimos del páramo y nosotros íbamos con Ernei, con un muchacho que tenía esa era una de motoretas y él le había cambiado la batería. Bueno, camine, camine hasta que encontramos una finca. Y entonces el señor dijo, ¿y esas motos que están varadas? Y le dije, sí, señor. Bueno, le pagamos 10.000 pesos y nos dejó cargar una hora. Y con eso, pues afortunadamente suba, suba y de regreso era bajada, pues llegamos acá a Bogotá. Pero ha sido la caminata más larga y más una Hunter en plomo. Uf, pucha. Y de subida, eso fue todo un ejercicio de un año. Pero todas se vararon. O te pasó a ti. Nosotros veníamos dos. Los otros se quedaron. Nos vinimos porque teníamos que ir a trabajar el otro día. El resto se quedó allá. Pero entonces, Entonces, por qué cambió la ruta? O sea, la ruta de ida, ¿por qué fue diferente a la de regreso? ¿O quisieran ensayar lo que otro pasa es camino? que nos metimos por una trocha para cortar camino, pero es que me dio miedo regresarme por la trocha. Ay, güey, pucha, hombre. Sí, Qué eso historia. fue duro. Y con la de P, qué cosa así que bueno, ya mencionaste que te ibas a candelear con los de motos a gasolina. Eso sí es muy, pues, poco convencional No, yo porque esa realmente no iba muy combinación, rápido. Sí, ellos iban rápido, pero yo iba al ritmo en que yo me sentía cómoda. claro. Entonces,
digamos que no case muy bien con esos grupos porque sí les gusta mucho la velocidad, pero realmente uno de movilidad eléctrica se vuelve como muy tranquilo. O sea, uno quiere es como disfrutar el paseo, entonces con ellos no volví a salir mucho por eso, porque, o sea, ellos querían coger camino y lo dejaban a uno botado. Pero lo chévere de uno ir en rodada es como compartir y cuidarse en la vía, ¿sí? Entonces, sí, como que dejé un poco ese tema de las motos a gasolina. Bueno, con la DP también me hice un viaje largo hasta el Carmen de Apicalá. Es cerquita ahí de nuestro amigo de Ibagué. Se me olvidó Sí, ahorita, fue de William. de William Corraider. Sí, sí, allá. De ida fue una delicia, pero de regreso se recalentó la moto y se dañó el sensor de temperatura. Pucha. ¿Y tenía ese único sensor o tenía doble pacha? No, solo era uno y Ay, con ese me tocó mandárselo a Wilson, el de Bucaramanga. Me tocó desarmar la moto, mandarle la batería y él pues me la arregló. O sea, pues aquí como no se conocía mucho personas que arreglaran las baterías, pues me tocó tomar el riesgo, mandarse. Afortunadamente en ese momento quedó bien, sin problema. Fue más como el viaje de ida y de regreso y la gente miraba una batería de litio, sí, una batería de litio. En Servientrega ya entregando la batería de litio. Y ay, pues que es una batería que pesa 25 kilos. Entonces uno con el carro de mercado llevando esa vaina. eso no es barato ese Entonces envío. sí. Ese envío no salió barato. No. Uy, creo que costó como 55 en ese tiempo. De 55 y de otros 55 de regreso. Ahorita eso debe estar más cariñoso. Cariñoso. Claro, ahorita debe ser más costoso. Sí, eso fue. Han sido cosas locas. Bueno, Pero yo aquí, realmente. Dime. contame. ¿Pero realmente qué? Yo realmente cambié a la ADP es porque digamos que la Hunter a veces lo cierran a uno muy feo y yo quería viajar más, o sea, tenía ese espíritu aventurero y quería un poco más de autonomía. Entonces también, no, y cuando yo vi esa ADP quedé enamorada, yo dije, yo quiero una moto así. Sí, voy a ser de abogado del diablo, ya que hablamos de eso. ¿Usarías moto a combustión? Ay, es que ese olor cuando uno entra a la casa. Ah, No, ok. yo creo que no. No. Más caro, más sale más cara Más combustible. caro, más caro el SOAT porque solo pago 107, La el tema de revisión. mantenimiento, de kit de arrastre, o sea, es mucho más plata. Mm, sí, Yo eso por lo menos sí. gasto por ahí que 30.000 pesos, 30.000 pesos Ah, mensuales, que es lo que sube la luz. De resto no, yo no digo nada porque yo sí por ahí pasé ya hace rato esa cuenta con la moto a combustión. Eso, eso ya queda para otros momentos. claro. Preguntas aquí como ya en torno pues al proceso final de esta conversación tan agradable que hemos tenido y tanto que hay que contar. Eh, Hablando un poquito del tema de movilidad eléctrica de la parte de motor, ¿cómo es el futuro de la movilidad eléctrica? O sea, a pesar de esta batalla que se ha tenido, pues dice una batalla porque sí, eso es un dolor de cabeza todos los días o cada momento hay que estar generando el proceso de pedagogía, que la gente use su casco, haga buen uso de sus motos, no ande por ciclorrutas, esto es cosa de la otra. ¿Cómo ves ese futuro en la movilidad eléctrica, tanto, no sé, en bicicletas, motos o scooters, el uso de patinetas, que por decir ese uso de las scooters se ha proliferado más, ha crecido mucho eh, para las personas, para su desplazamiento individual, porque sabe que no tiene que necesitar papeles, no le van a exigir documentación, bueno, un fin de cosas de que se están ahorrando ahí, no tiene que pagar el SOA, no tiene que hacer revisión técnico-mecánica. Y obviamente se configuran unos patinetas bestiales, hay unas cosas por decir como la de Fox que estuve ahorita en el LATAM, wow, o sea, yo decía eso Sí, eso es una es locura.
un billete largo hay que meterle eso ahí, pero obviamente pues es un vehículo que tiene para mucha versatilidad pues en el movimiento urbano, en el traslado de un punto a otro. ¿Qué piensas de todo esto un poco? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, digamos que hay que verlo desde varios puntos de vista. O sea, como usuario y como toda la percepción que uno está acá en Bogotá, yo siento que la movilidad eléctrica está cogiendo mucha fuerza. Y Sí, la gente se está pasando del Transmilenio, y es que básicamente ni siquiera es de la moto a combustión, sino del Transmilenio, se están bajando del Transmilenio a un vehículo eléctrico. En este caso aquí en Bogotá se ve mucha 350, 1200, eso es lo que más se ve acá en Bogotá, y ahora mucha patineta. Digamos que sí veo un futuro, me preocupa un poco el tema de reglamentación. Con todo lo que quieren implementar ahorita a nivel nacional con la 160, sí me preocupa y sería muy frustrante si quieren implementar toda esta norma europea que ellos estaban hablando. De acuerdo a lo que estaba hablando el Ministerio de Transporte, sí es un poco preocupante porque no, o sea, ellos no pueden llegar a coger una norma europea cuando nuestras vías no son lo mismo que Europa. O sea, ahí sí tienen que hacer una adaptación. Se puede tomar como base en la clasificación de los watts. Digamos que es el motor, para las personas que de pronto no saben, es el motor que tiene cada uno de los vehículos eléctricos. Está bien esa clasificación, pero sí preocupa un poco el tema de la pirámide que existe ahora y que siempre le quieren dar prioridad al peatón, al uso del transporte público. Es ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a hacer conciencia de que tenemos derechos y que si hay algo que salga mal en la reglamentación nos va a afectar. Por eso pues hemos estado como tanto tiempo, dirá la gente, molestando por allá en el consejo, pero es que nosotros tenemos una libre circulación y si nosotros no nos queremos subir a un transporte público y queremos poder manejar nuestro propio vehículo, lo podamos hacer. O sea, la razón de no es por uno irse a tomar fotos, porque algunas personas creen y tienen esa percepción de que uno va a un recinto como esos a tomarse fotos. No, ese no es el objetivo, es uno poder defender su movilidad. Ha sido como el lema mío, y es que tú puedas tener la opción de subirte al transporte que a ti te sirva, porque es que no es lo que le sirva al resto, es a lo que a uno le sirve. Si a ti te sirve una patineta, está bien. Si tú inclusive el día que estuvimos en el consejo había una persona con discapacidad que manejaba súper bien su patineta, impresionante, y le funciona bien. O sea, eh, él sabe eh, manejar su patineta. Si a él le es el funciona, señor ay, de Scooter Party, algo así. sí, del parche eléctrico. Sí, Sí. un berraco que una Entonces, persona así con eso. sí, entonces es poder defender esa movilidad de la que tú de verdad necesitas. Si a ti te sirve el transporte público, está bien, pero por lo menos a mí no me sirve. A mí mi salud se va a ver deteriorada. Y eso es lo que hay que darle visibilidad al gobierno. Entonces me preocupa un poco ese tema, pero bueno, lo importante es seguir avanzando. O sea, la movilidad eléctrica es el futuro, y por lo menos la política de movilidad de cero emisiones que está para el 2030, que ya no se van a vender más vehículos a gasolina. Entonces, bueno, listo, sí, salió esa política, pero realmente cómo la están implementando. Si hay puntos de carga, porque sacaron todo un presupuesto para los puntos de electrolineras y todo eso, pero hay que empezar nosotros como ciudadanos también a hacer presión de, bueno, ¿y para cuándo los puntos de carga? Porque hay mucho tema de movilidad acá en Bogotá, pero bueno, y los puntos de carga, si ustedes ya pusieron un presupuesto, ¿dónde se está haciendo eso? ¿Sí? Entonces, no es solo como quedarse uno ahí, sí, me gusta la movilidad eléctrica, sino hacer un poco más para poder tener mejores cosas, y pues que las condiciones acá de vías pues no están tan buenas, pero que nosotros podamos transitar bien. Ese es como el mensaje. No, no, muy bien, sobre todo esa parte. Incluso hay que hacer hincapié que las personas creen que lo que decías ahorita, o sea, cuando uno va a esas actividades de que algunas personas lo va a poner entre comillas como hartas, que son de esa parte legal, de reglamentación, que nadie quiere, que lo hemos vivido durante años, que se hable sobre la reglamentación porque quiere saber que la motico que más tiene voltaje, que la que más corre, que la batería que más amperaje da, que no sé, pero es que a nosotros también
tenemos una parte en paralelo que es esa parte de la reglamentación que a nosotros también nos regulan, porque por eso Claro. ustedes estaban pasando por una situación en la parte de la alcaldía anterior, de decir, castigar de cierta forma a los usuarios de la movilidad eléctrica, que es que no pueden circular por ciclorrutas o que no pueden ir con sus ciclomotores por tales avenidas, porque no, dentro de esa palabra ciclomotor que es tan amplia, porque no hay una Claro. reglamentación o simplemente haber dicho es que los ciclomotores de tal potencia no deben circular por estas vías. Algo tan Sí, sencillo como simplemente limitarlo hasta ahí, pero pues cómo lo van a validar, qué es esa potencia. Ya habrá alguna forma en que el gobierno tenga que buscar las estrategias para poder validar esa información, sea revisando el manifiesto de importación, lo que esté que ellos tengan dentro de su documento, reglamentación oficial, poderlo revisar en el usuario, porque finalmente quien no se sienta representado es bienvenido a ser partícipe de estar ahí en esas mesas y levantar la mano y yo también quiero ir y participar y hablar, pero saben que esas claro. personas que van allá se toman su tiempo de su bolsillo, porque eso ahí nadie les está patrocinando, porque ahí van las No, esto es empresas, un porque hobby. las empresas van porque tienen unos intereses particulares y los usuarios de comunidad como nosotros, como ahorita hablaba del señor con la parte de discapacidad, va porque él no quiere verse perjudicado en que lo tenga que volver a dejar su patinete para volver a hacer uso de un transporte que no es amable con su Con, movilidad, con su forma de él claro. desplazarse. Entonces, eso está ahí. O sea, si quien quiere participar, bienvenido sea, para apoyar más voces, ayudan a que se haga más difusión. O sea, que entre más crezca y más, como diría uno, más bulla se haga, pues obviamente se puede buscar la atención de que el gobierno diga, es que esta gente hay que prestarle atención, hay que comenzar a Claro, analizar esa es la esto desde idea. otro punto. Exactamente. Sí, porque Entonces, una sola golondrina no suena a invierno. no, ni tú ni yo, ni Felipe, ni William, ni Raúl, nada. Pues, o sea, eso tiene que ser de muchas más personas que generen Claro, un mayor eco en la comunidad. Eh, Aquí ya para terminar, exactamente. todas estas dos preguntitas acá que nos faltan y que puedas ir a descansar ya, a hacer función de tranquilidad, estar tranquilidad y función de mamá también. ¿Qué opinas sobre la importancia de educar a los usuarios sobre la movilidad eléctrica? Es Esto va una tarea que muy ligado a llevamos tu 8 canal. años. Sí. Sí, es una tarea difícil. Ha sido gratificante para muchas personas porque digamos que indirectamente he logrado que compren vehículo eléctrico. Eh, Porque me han Como debería. visto por... Sí, yo he ayudado a muchas personas sin, o sea, sin ninguna intención económica de por medio, pero sí les ha facilitado la vida. Ha sido difícil que a veces entiendan un poquito que los watts, que el amperaje, que el voltaje, pero es de saber explicar. O sea, cuando yo hablo de esto a mí me encanta y puedo durar horas hablando. Digamos que inclusive hace como un mes un chico me pidió una asesoría para el tema de su vehículo y estamos en eso, trabajando en que la gente que se quiera mover a movilidad eléctrica, explicarle las ventajas. Obviamente hay que explicarle las cosas que no son tan buenas, porque como cualquier vehículo no va a tener cosas tan buenas, pero que sepa cómo hacerlo, cómo mejorar eso. Y el tema de seguridad vial y pedagogía creo que ha sido una de las cosas más Total. importantes. Yo he trabajado, pues, por ejemplo, yo también estuve trabajando con Julián, con Devi Electric, el tema de seguridad, estuvimos hablando del tema de la resolución 137609, pues hemos trabajado también en contenido sobre temas de regla de las normas de tránsito también, porque a veces la gente no lo sabe, entonces compran una bicicleta eléctrica, pues entre comillas, porque pues ya sabemos que algunos son ciclomotores,
y creen que por ser bicicleta no tienen obligaciones de colocar un casco, que la resolución 160 dice que es Total, obligatorio. total. Entonces, al principio me lo tomé muy en serio, demasiado en serio, y cuando veía a una persona en un puente la paraba, muy decentemente le entregaba su sticker en ese tiempo de Motoe, ahorita de electrocomunidad, y le decía, oye, mira, tenemos un canal, porfa, utiliza el casco y no te subas por los puentes, pero eso generaba mucha fricción. Entonces dije, no, esta estrategia no me sirve y me va a estresar yo y pues puede que alguien me golpee o pase algo peor. Mm. Sí me estresa un poco, o sea, lo tomé tan personal que sí me da un poco de estrés ver personas sin casco, porque yo digo, puede ser el papá de otro, puede que se muera, o sea, la gente no dimensiona las cosas, ese es el tema, no dimensiona que hay otras personas y otros actores viales que pueden ser irresponsables en la vía. Y uno no puede esperar que lo cuiden en la vía. Digamos que el manejo defensivo también es importante. Ahorita algo importante, nosotros hemos venido trabajando con las chicas púrpura y estamos trabajando todo el tema de primeros auxilios, defensa personal, que es lo que yo he estado como trabajando con las chicas de, más que todo con las mujeres, porque esto va muy enfocado a mujeres por todos los temas de feminicidio. Entonces es como esa preocupación de, venga, si va a salir en la vía, hágalo bien, ¿sí? Lleve sus rodilleras, lleve todos los implementos necesarios en caso de que pase un accidente, sufra lo menos posible. Entonces ese es como el objetivo, ayudar a la gente que puedan tener seguridad vial bien, que puedan tener un manejo defensivo y que podamos cuidar a los otros. Como lo dije en el consejo, a veces uno está como en una selva y el más grande se quiere comer al más pequeño y eso pasa. El de la camioneta lo quiere pasar a uno por encima. Entonces estoy trabajando mucho en eso, en el cuidado de los más pequeños. Entonces, pues bueno, vamos a seguir trabajando en eso. Me acuerda mucho de la campaña que hacía PIR en su momento con lo de inteligencia vial. Es aprender a hacer, pues, no falta, no está de más siempre generar pedagogía en la ciudadanía porque, o sea, las personas todo Sí, el tiempo tienen que siempre tener eso presente. O sea, si yo estoy usando un vehículo eléctrico, sea eléctrico o de combustión, yo comparto la vía con otra persona. Esa persona claro. también tiene su espacio, su lugar. Si tiene más afán la otra persona, séale el espacio, déjelo ir, que esa persona ya verá cómo resolverá, pero uno no sabe qué Sí, y situaciones es, tendrá, no se enfrasque uno en esas peleas. sí, y es un tema de que todo el mundo vive a las carreras. Yo por lo menos siempre salgo como con una hora de anticipación. Y yo dejo, si va un carro a salir, siga su merced, pasen, sin problema. Que el carro tiene afán, pase porque yo no quiero que me levante. O sea, y no es ponerse ahí, entonces que me lo va a echar, no, Mm, déjelo pasar, evite sin problema, un dolor de así cabeza. es, Si el otro está así es. intentando pasarse de carril, no, o sea, y tiene la direccional, yo, ¿por qué me voy a adelantar? Dele el espacio. Es un tema cultural que es muy difícil, pero yo creo que de a pocos vamos llegando a más personas. Esa es la idea. Y no solo en eso, sino lo que mencionabas ahorita, o sea, las personas tomar conciencia si yo voy en la ciclorruta, puede que en algún momento esa ciclorruta se va a acabar. O sea, porque el punto donde debo conectar ya no hay ciclorruta. Ventaja, pues Bogotá tiene un circuito de ciclorruta muy amplio. No lo han dado, pero pues por lo que uno escucha de todos ustedes que ven allá. Pero si en algún momento esa persona tiene que bajar de esa ciclorruta y su vehículo que es 350 lo debe poner en la vía, pues lo mínimo es que esa persona tenga su implemento de seguridad. Lo mínimo, un Claro. casco. Que un casco porque nadie está exento de que un bus no frenó bien, un carro lo cerró, Sí, un es que golpe, pueden pasar eso muchas pues cosas. muchas cosas pueden ocurrir en la vía. Un Entonces, error ante todo la humano, seguridad. un error Sí, técnico, o sea, cualquier cosa. sí, exactamente. Aquí como elementos, porque esto es una cosa que yo quiero comenzar como a preguntar a todos los que van a ir por acá. ¿Cuáles elementos de protección utilizas al salir en tu vehículo eléctrico? Obviamente ya sé que usas casco y usas rodilleras. ¿Qué más Sí, utilizas al momento de manejar? no puedo salir sin guantes. Ok. Sin guantes no puedo salir. Y tengo mi chaqueta con protecciones, o sea, esas son las cosas más importantes. Más o Ay, la menos. balaclava para el cabello. Ah, sí, súper cómodo. Yo hace muchos años no utilizaba eso y cuando obviamente ya el pelo, así como lo tengo,
ya me estorbaba porque el casco, entonces yo así, yo con el callo, yo, ay no, hasta que logré conseguir esas cosas y eso lo saca uno de un apuro tremendo y además le mantiene el pelo más organizadito, el cabasco más Sí, limpio, porque exactamente. no se ensucia tanto. Entonces, quien pueda hacer esa inversión, esa chaqueta más o menos un aproximado, o sea, en plata para que las personas puedan tener, que yo no compro eso porque puede ser muy caro, un más o menos entre Bueno, rodilleras, casco, chaqueta, guantes, bueno, sí, bueno, empecemos por la cabeza. Cabeza, bueno, el casco más o menos muy en importante. ese tiempo me costó unos 500. Es un MT, compré un MT. Creo que uno tiene que invertirle buena plata al casco, o sea, no cualquier casco, porque pues a la final es la protección de uno. La balaclava, 25.000 pesos. Mi chaqueta, la que utilizo todos los días, es súper cómoda, es un Icon. Me costó en ese tiempo como 250.000 pesos. Para las carreras sí tengo una en cuero que viene con la protección de la joroba y viene con todas Es las muy rígida, protecciones, eso iba a pero decir. es demasiado Ujú. rígida, entonces es perfecta para las carreras. Esa me costó como 400, te estoy hablando de hace unos 4 años. Guantes, bueno, yo compré unos guantes que me costaron como 120, entre 120 y 130, unos buenos guantes impermeables. Rodilleras están entre 90 a 100.000 pesos. Y bueno, cuando yo Ok, salgo muy lejos, sí llevo unas ok. buenas botas. Y llevo unas botas que me cubran el tobillo. Porque hay ciertos terrenos donde uno tiene que bajar los pies y la suela es importante. Entonces unas botas de esas, esa era marca Rock algo, no me acuerdo ahorita. Son unas Juepucha. botas buenísimas, ya llevo como 8 años con esas botas. Eh, Han sido unas guerreras. Después te mando la marca. Esas botas cuestan como unos 250.000, 300.000 pesos. Pero esas sí las utilizo para cuando sé que voy a un recorrido largo. Y hay unas botas que me compré Sí, militares que son súper buenas. Y esas botas militares las compré donde venden todo lo militar, ahí en el centro, cerca a la Plaza de Bolívar. Y esas también llevan un montón ok. de tiempo. Cuando corría, corría con esas botas. Son de caña alta, entonces me cubren mucho más arriba del tobillo. Entonces sí es algo muy bueno porque por lo menos la vez que yo tuve el accidente, la moto no me cayó encima, pero sí me intentó como esguinzar el pie, pero Qué gracias bueno, a esas qué botas bueno. las cosas no salieron peor. Tengo entonces, Entonces sí hay que... así redondeando, Sí, básicamente, o sea, las personas que quieran iniciar o los que ya son usuarios, pues básico, un casco, guantes y pues las rodilleras. Ya sí, digamos que los otros accesorios, los zapatos, pues digamos que cuando uno ya, cuando pueda hacer la inversión o vaya ahorrando, se compra sus zapatos, su chaqueta, porque la chaqueta ayuda mucho, sobre todo, pues imagínate, ahí me vas a ver, vea, ahí me llama Cartagena, en estos días no usé chaqueta y, y entonces me bronceé, bronceado de taxista, entonces se vuelve uno nada con estos, a veces estos solazos que no, hacen. mejor dicho. Entonces sí es importante tener un implemento que te abrigue y te proteja del sol. Y sobre todo en las caídas para evitar que los codos o la espalda sufran. Eh, Claro, y es que las extremidades sufren muchísimo. Los codos, las yo por decir rodillas, sin uy, guantes no puedo una salir, yo me siento raspada es desnudo. Yo horrible. sin guantes yo siento Ay, porque es lo primero que uno pone en el piso. sí, me pasa igual. Ya finalizando, pues nada, Claro. agradecer el tiempo que te tomaste para estar acá, para compartir conmigo, hablar. Hay muchas cosas de las cuales, así como hicimos el live en tu canal de Electrocomunidad en TikTok, hay muchas cosas de las que tenemos que conversar y seguramente volverás por acá a seguir conversando más, de otras más cositas. Entonces, no sé, como Claro. último tema, así, ¿quieres alguna reflexión que dejar? Decirnos, pues, como para las personas, ahorita, pues, dejaremos luego cuando organicemos ya toda esta información, las redes para que las personas te puedan seguir, puedes igual decir.
en qué redes estás y, y bueno, adelante. Bueno, pues nada, gracias por este espacio. Yo la verdad me volví una manta al tema de movilidad eléctrica y no lo hice tanto por la movilidad eléctrica, sino por las personas. Creo que el año 2023 fue un momento que me tocó tanto el corazón de ver tantos ciclomotores que se llevaron a patios, que vi la necesidad de la gente manejando sus ciclomotores y lo importante que es un vehículo para cualquier persona y que se lo quiten. O sea, el impacto social, porque ahí es un impacto social, es un impacto económico y es un impacto a la salud. Entonces son esferas que de pronto el gobierno, las personas aún no han visto, pero a mí me impactó mucho el dolor de la gente cuando se les llevaban sus vehículos y quiero trabajar como hobby, como por amor a todas estas cosas que he venido trabajando. Yo no he ganado nunca un peso aquí en esto, pero he conocido, me he llevado cosas más importantes y es conocer mucha gente. He conocido técnicos con experiencias buenas y experiencias malas, como todo. He conocido personas muy lindas, así como tú, que por fin este año nos pudimos conocer, como Pipe. He tenido rayes con algunas personas, pero con el tiempo ya se han ido suavizando. Y creo que eso es lo importante, ese capital humano que uno a través del tiempo va conociendo. He conocido personas muy lindas y el mensaje es: cuídense en las vías, cuiden a los más pequeños y sean responsables de cada cosa que ustedes Total. vayan a hacer en la vía, porque esto impacta a todos. Y bueno, vamos a seguir trabajando con tema de reglamentación, vamos a seguir trabajando con pedagogía, me van a ver viendo pero ya en temas de cursos de defensa personal, que también es parte de cómo defendernos en la vía. Me van a ver también por allá en el consejo y la idea es que cuando los invitemos vayan a las personas que están aquí en Bogotá, si hacemos algún evento también en Medellín, pero la idea es que entre todos hagamos un cambio, así como allá en el 2021 hicimos un cambio importante que no sé si tú sabías que acá en Cundinamarca no pagamos Súper bien, impuestos. Ese súper fue un bien. cambio importante para la movilidad acá en Bogotá, nosotros no pagamos impuestos. Entonces, en ese momento nos unimos como comunidad, pasamos derechos de petición y entonces ahora más que nunca Total. necesitamos el apoyo de la comunidad para hacer cambios en Bogotá. Entonces, nada, pues que estén pendientes de nuestras redes sociales y siempre trabajando en pro Claro que sí. a mejorar Bueno, la calidad de no es vida de más. todos. No olviden a todos seguirnos en este inicio de podcast y en todos los otros que se van a venir con unos invitados maravillosos y a contarnos historias que puedan nutrir a todos para que esta comunidad siga creciendo y que podamos seguir llegando con todo ese conocimiento a quienes quieran comenzar a iniciar en la movilidad eléctrica. Hasta luego. Chao, chao.